Hola, buenos días. Entonces vamos a avanzar con esta clase que es de patología biliar, ¿ya? De vía biliar y páncreas. Vamos a comenzar con vesícula biliar, que es un órgano asociado a la excreción de la bilis. Alrededor del 95% de las enfermedades biliares es importante que consideren que se debe a colelitiasis. Estas son las relaciones anatómicas de la vesícula biliar. Está en el lecho hepático apoyado en el hígado, y está relacionada con la segunda porción del duodeno y el páncreas a través de la vía biliar. Desde el punto de vista histológico, la vesícula biliar está revestida por un epitelio cilíndrico simple, tiene una lámina propia bien delgadita, con espacio infiltrado inflamatorio linfocitario. Acá están viendo ustedes su túnica muscular y la adventicia. La pared de la vesícula biliar normalmente es bien delgada. Vamos a hablar de las patologías que afectan a la vesícula biliar. La más importante es la colelitiasis y desde ahí aparece todo el resto de las complicaciones. Alrededor del 50% de los cálculos son silentes y van a producir cambios inflamatorios inespecíficos en la pared de la vesícula biliar con dispepsia. A nivel, los cálculos se pueden localizar en distintas porciones de la vesícula, pero cuando, por ejemplo, están a nivel cístico del cuello y son muy grandes, pueden traducirse en cólicos biliares o colecistitis aguda, cuando hay un impacto. Y cuando son pequeñitos y se localizan a nivel del colédoco, estos pacientes pueden debutar con distrofia obstructiva, con laringitis o una pancreatitis aguda. Ahora, cuando un bajo porcentaje, cuando un cálculo se localiza a nivel del cuello, en algunos casos puede producir el mucocele de la vesícula biliar o hidrox, en el cual la bilis se reabsorbe y queda solamente contenido mucoideo, ¿ya? Existen distintos tipos de colesterol. De cálculos, están los de colesterol puros, que no son muy frecuentes. La mayor parte responden a cálculos mixtos asociados con la cistitis crónica, en que hay una mezcla de sales y que son polifacetados, ¿ya? También están los cálculos pigmentados puros, que son de grupos pequeños. Acá, por ejemplo, vemos algunos de predominio colesterol, pero mixtos, y estos son de tipo pigmentado. Acá cálculos de tipo mixto. Y bueno, para los cálculos de colesterol existen distintos factores de riesgo, como es la obesidad, o sea, hiperlipidemia, de alguna forma. Dieta hipercalórica, dispositivos orales, estrógenos, o síndrome de mala absorción, en la cual ustedes van a tener una bilis saturada de colesterol, con una hipomotilidad de la vesícula biliar por un mayor peso de la bilis, y bueno, se acelera la nucleación, se empiezan a agregar los cristales de colesterol, ¿ya? Con una forma secundaria de hipersecreción de mucos. Los cálculos pigmentados, en cambio, se deben a hemólisis crónica o parasitosis, en la cual ustedes van a tener un aumento de la bilirrubina no conjugada, va a llevar a un aumento de la beta-glucuronidasa o aumento de producción en una hemólisis, ¿ya? Otra de las patologías es el hidrox de vesícula biliar, en la cual ustedes, como les había mencionado, van a tener una vesícula que está distendida con contenido líquido acuoso. La bilis, como les había mencionado, se reabsorbe y van a tener una vesícula aumentada como un globito, una serosa lisa brillante. Acá está el globito, serosa lisa brillante, y ven acá con un contenido que la mucosa se atrofia, se aplana por este contenido mucoideo. Acá está el cálculo alojado a nivel del cuello. Este se soltó, pero este es el cálculo que está produciendo toda esa. La colecistitis aguda es una inflamación aguda de la pared de vesícula biliar, y en general es por impactación de un cálculo, pero también existe la colecistitis aguda acalculosa, como los pacientes con vasculitis, diabetes o parasitosis. Mujeres relacionado con obesidad. ¿Y qué es lo que sucede? Se produce un fenómeno isquémico que determina exposición del colágeno bajo el epitelio, y eso es un fenómeno inflamatorio secundario con ascenso de las bacterias, debido a que el árbol biliar no es aséptico, y así se sobreinfecta. Entonces, acá es lo que les había mencionado, en la patogenia un aumento de la presión intraluminal por esta bilis que está acumulada por el cálculo impactado,
se irrita de manera química el epitelio por los ácidos biliares, se destruye y después se expone al colágeno que está por abajo y se sobreinfecta de manera secundaria, ¿ya? Desde el punto de vista macroscópico, una vesícula aguda en general está aumentada de tamaño, con focos hemorrágicos en la serosa, focos de necrosis variable, la pared va a estar aumentada de espesor, pero por edema, ¿ya? Una mucosa hiperémica o violácea. Bueno, en la mayoría de los casos, más que una colecistitis aguda tal, es más bien fenómenos de reagudizaciones de colecistitis crónica. ¿Ven? Esta pobre vesícula está totalmente rellena de cálculos que van a impactar y erosionar el epitelio, y frente a una comida un poco copiosa de unos completitos, existe una mayor contracción e impacto en los cálculos que van a determinar la compresión, la isquemia y la sobreinfección. Van a tener ustedes entonces una vesícula aumentada de tamaño, edematosa, con los signos de inflamación. Edematosa, eritematosa, o con áreas violáceas, estas de aspecto necrótico ya en luz. Y en el infiltrado inflamatorio van a tener, según la etapa de inflamación, focos de congestión, infiltrado inflamatorio de predominio neutrófilo, porque es aguda, conforme va avanzando puede llegar hasta una gangrena. Ven, acá tenemos una pared de vesícula biliar con epitelio denudado, con hemorragia, y un infiltrado inflamatorio transmural con hemorragia. A mayor aumento estamos viendo este epitelio como se está desprendiendo, hemorragia, un infiltrado inflamatorio que es de predominio neutrófilo, que es transmural. Y como les había mencionado, la colecistitis aguda puede ser acalculosa. Acá tienen varias causas que pueden estar asociadas a esto. Y ¿cuáles pueden ser complicaciones de una colecistitis aguda, sea cual sea la causa? Uno, que se ulcere la pared después de tanta gangrena transmural. Esto va a producir una peritonitis filial, que eso es muy complicado, generalizada, y abscesos pericolecísticos en general, subcrénico hepáticos, colegitis ascendente, septicemias, que son cuadros graves. La colecistitis crónica es una secuela de colecistitis aguda, en general produce colelitiasis. O sea, la causa es la colelitiasis, y lo que van a tener ustedes es un daño crónico de la mucosa por los ácidos biliares que se mantienen ahí en el lumen de la pared de la vesícula biliar. Entonces, como existe un daño que es constante en el tiempo, ustedes van a tener consecuencias. Consecuencias como, por ejemplo, a nivel del epitelio van a tener metaplasias variables, y en el espesor de la pared van a tener hipertrofia del músculo y fibrosis, porque esta vesícula va a tratar de luchar contra los cálculos que obstruyen la salida de la bilis. Desde el punto de vista macroscópico, van a tener una vesícula cuyo tamaño es variable, según el grado de fibrosis y el grado de cronicidad. A veces son muy chiquititas, por 1 centímetro. La serosa va a estar deslustrada por la fibrosis, adherencias por la fibrosis, una pared que va a estar aumentada de espesor a expensas de fibrosis, no de edema como en la colecistitis aguda, y la mucosa puede estar normal, con pliegues aplanados o atróficas. Entonces acá estamos viendo una vesícula que está abierta como libro, y ven cómo el lumen está totalmente relleno de cálculos polifacetados con un espesor, la pared de la vesícula biliar, con suerte de 3 milímetros, esta está muy engrosada, expensa de fibrosis. Ven acá otro ejemplo de una colecistitis crónica esclerotrófica, muy chiquitita la vesícula, con una fibrosis transmural que determina un aumento del espesor de la pared, y si se fijan bien, este es el lumen, la mucosa, estamos viendo que tiene pliegues trabécula, ¿ya? Acá con mayor aumento, entonces, otra vesícula, estamos viendo que esta es la cara luminal, ven acá está con un cístico con un clip metálico, y estamos viendo que en el lumen hay trayectos fibrosos, variables, parduzcos, no el clásico terciopelado verduzco de la vesícula biliar. Desde el punto de vista dimensional, la vesícula biliar va a tener cambios y en todo el espesor de la pared. En el epitelio va a producir esta formación de estructuras saculares, que en el fondo son como herniaciones de la mucosa que se llaman senos de Rokitansky. En el epitelio mismo,
para tratar de defenderse empieza a cambiar, entonces pueden existir metaplasias intestinales, por ejemplo, metaplasias foveolares gástricas. En la lámina propia, un infiltrante linfocitario, acá hay un acúmulo linfoide, ya porque es un fenómeno inflamatorio crónico, una fibrosis transmural por la inflamación, y además una hipertrofia muscular con una hiperplasia neural, debido a que esta vesícula va a tratar de eh, aumentar de espesor o ser más eficiente, tratando de contraerse más, para liberar la bilis. Acá con mayor aumento estamos viendo el epitelio revestimiento de una vesícula que tiene mucha metaplasia intestinal. Acá hay metaplasia pilórica. Y todos estos son senos verruquitantes que son transversal. Si se fijan, en la lámina propia estamos viendo un infiltrante sanguíneo linfocitario. En esta otra foto estamos viendo acá que existen senos de Rokitansky, que son estas lesiones de la mucosa que les había mencionado. Y además estamos viendo que existe una hipertrofia importante de la túnica muscular. Y además del infiltrado linfocitario. Otra de los tipos morfológicos de colecistitis crónica es la vesícula en porcelana, y radica su importancia en el riesgo que tiene de tener asociado cáncer. Cáncer de vesícula biliar es la segunda causa de muerte por cáncer en Chile, y antes era la primera, ahora es el cáncer de mama, ya en las mujeres. Y por eso es importante tratar de diagnosticarlo, pero lamentablemente el cáncer de vesícula biliar no tiene una macroscopía muy clásica y sus síntomas son muy parecidos a un cuadro de colecistitis crónica recurrente, reumatizada recurrente. ¿Ya? En este caso, la vesícula de porcelana, miren, los cálculos están incrustados en la vesícula biliar. Bueno, y ven que se ve una pared rígida, calcificada. Otro cuadro que compromete la vesícula biliar es lo que se llama colesterolosis, que es la vesícula biliar en fresa. Alrededor del 10% de la población general tiene esta patología, es asintomática y se debe a impregnación de colesterol debido a una bilis sobresaturada. Desde el punto de vista macroscópico lo vamos a ver acá, mejor con una imagen. Vemos que tenemos la vesícula biliar que en su cara luminal, esta es la mucosa, tiene estas estrías doradas, blanquecinas, inclusive a veces hacen como estructuras tipo pólipo. Eso las operan porque la presencia de pólipo eh, hace que tengamos diagnóstico de colecistitis, la presencia de pólipo hace que, imaginológicamente, sea indicación de colecistectomía. Esa es dentro de las indicaciones del GES. ¿Ya? Entonces, pero después vemos que son estos pólipos que son más bien de colesterol. Este es el aterciopelado normal de la vesícula, ¿ya? En cambio acá, esto dorado reticular es la colesterolosis, y se las presento porque es clásica pregunta después cuando están operando con este. En esta otra foto estamos viendo entonces desde el punto de vista histológico el epitelio de revestimiento, y en la lámina propia de la vesícula biliar estamos viendo la presencia de estas células claritas que corresponden a macrófagos espumosos cargados de colesterol. Y estos macrófagos son los que le dan la coloración macroscópica a la vesícula. Los pólipos vesiculares corresponden a un genio de lesiones elevadas de la mucosa que pueden o no tener pedículo, y que cuando son diagnosticadas en la ecografía, la indicación es colecistectomía porque es una de las vías de carcinoma. Eh, la ecografía no ha sido buena para poder distinguir cuando son venidos de maligno, entonces por eso es indicación de colecistectomía. Cuando hablamos de neoplasias malignas, la más frecuente es el adenocarcinoma, que puede tener distintos tipos, y es lo que vamos a ver en esta clase. El cáncer de vesícula biliar es una importante de salud pública en Chile, a diferencia de otros países. Tenemos una tasa ajustada alta, ya seguido por otros países como Bolivia, también Corea y también India tienen mucho cáncer de vesícula biliar. El principal factor de riesgo de cáncer de vesícula biliar es la presencia de cálculos biliares. ¿Ya? Acá entonces en esta foto podemos ver lugares en que existe una gran incidencia de cáncer de vesícula biliar, pero es importante que ustedes sepan eh, de que este cáncer además tiene una ascendencia genética importante. Entonces se ha tratado de disminuir la mortalidad por cáncer de vesícula biliar
a través de la implementación de la colecistectomía preventiva. En Chile se realiza colecistectomía preventiva de determinada edad con cálculos encontrados en la ecografía o la presencia de pólipos, ¿ya? La mayor incidencia se ve en mujeres en Chile, vean, después en India y otros países. Ha permanecido siempre como tercera causa de muerte general por cáncer en Chile en la mujer, es la segunda causa de muerte por cáncer, ¿ya? Este es un estudio que analizó el resultado o el impacto de la medida del GES de realizar esta colecistectomía preventiva. ¿Qué es lo que se vio? Que en el fondo, en el grupo de 25 a 49 años bajó a 1,82 la tasa por 100.000 habitantes de mortalidad de cáncer de vesícula biliar. En este grupo está 1,82. En cambio, en los pacientes que tienen más de 50 años, la tasa es mayor, ¿ya? Más de 30. Entonces, eso por 100.000 habitantes. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado en el fondo? El impacto de la disminución fue menos acentuada en el grupo etario de 35 a 49 años, ¿ya? Estos siguen con una tasa de incidencia alta de muerte por cáncer de vesícula biliar. Entonces, están en estudio múltiples otras formas de llegar a esta población que sería susceptible de riesgo, como por ejemplo tratar de pesquisar si existen algunos alelos que determinan genéticamente el riesgo de tener cáncer de vesícula biliar y poder ofrecer una colecistectomía más temprana, ¿ya? Pero todo eso son estudios en desarrollo. Acá, por ejemplo, ven que la segunda causa de muerte por cáncer en Valdivia, que tiene un buen registro de cáncer, es vesícula biliar, y en verdad se mantiene en el tiempo ese porcentaje. ¿Cómo se produce el cáncer de vesícula biliar? Bueno, existen dos vías, pero la más clásica es que se produce un daño epitelial, la inflamación crónica. En el fondo ese sería el problema. La inflamación crónica por las sales biliares, por los cálculos, va a dañar el epitelio y de manera crónica va a producir metaplasia y después displasia, ¿ya? Y así ven que los factores de riesgo más importantes es la colelitiasis. Más que factor de riesgo, este se ve asociado a que en vesículas de porcelana o esclerotrófica son tipos de vesículas que con mayor frecuencia tienen cáncer. Cáncer de vesícula biliar, ¿cómo puede debutar? A veces no se sabe cómo debuta, o sea, no tiene unos síntomas muy claros. Puede debutar como una colecistitis aguda, colecistitis crónica, o a veces ya da un mayor aviso cuando está obstruyendo la vía biliar ya más fina y produce ictericia, o cuando ya es un tumor diseminado que, por ejemplo, tiene adenopatía o una masa periumbilical sin primario conocido, u otras enfermedades malignas que estén asociadas. Tenemos dos vías de cáncer. Una es por la secuencia que yo mencionaba, desde una mucosa normal, la colicitis crónica, a la displasia, o sea, metaplasias, displasia, carcinomas in situ e invasores. Y la otra secuencia es la adenoma carcinoma. Y por esta causa es que todo pólipo que se encuentre en una ecografía va a ir a colecistectomía. En esta foto les estoy mostrando acá un epitelio normal y acá estamos viendo un epitelio con metaplasia intestinal, hay células caliciformes. Desde el punto de vista macroscópico, el cáncer lo más frecuente es que se localiza a nivel del fondo de la vesícula biliar y menos frecuentemente en el cuerpo o en el cuello. ¿Ya? Debo contarles que lamentablemente gran parte de los tumores de vesícula biliar pasan desapercibidos y son diagnosticados al realizar la colecistectomía. ¿Qué? Porque los síntomas son inespecíficos y porque las imágenes tampoco son muy certeras, porque a veces son lesiones muy pequeñas, pero transmurales. Entonces, es muy importante siempre, por favor, que ustedes operan a una paciente, revisar la biopsia que sale, ¿ya? Porque a veces uno trata que no, pero pasa de que quedan sin control las pacientes y eso es un problema. Desde el punto de vista histológico se produce una proliferación epitelial con formación de estructuras glanduliformes o papilas con etipas de grado variable. Acá estamos viendo un corte de la vesícula biliar en el cual el rozamiento de la pared, ven acá, todo esto este es el fondo de la vesícula biliar. Y vean acá, eso gris,
es la muscular y acá está el lumen. Está abierta la vesícula biliar en dos. Entonces el lumen está acá con los cálculos y acá está el espesor de la pared, que se ve esta área grisácea que es el músculo y esta lesión blanquecina es el tumor, ¿ya? Es transmural, ven que se pierde lo grisáceo, acá está traspasando la túnica muscular y aquí hasta que la traspasó por completo. Otro caso en que hay otra neoplasia que está en el fondo, que la traspasa por completo, acá se ve una mucosa granular que es muy atípica, pero en el contexto ven de una colecistitis aguda, nefrótica, y acá lo que estamos viendo es una lesión de borde expansivo que corresponde a un ganglio linfático, pero que es anormal, porque normalmente los ganglios linfáticos son parduzcos. O sea, aquí ¿qué quiere decir? Que tiene cáncer. Tiene una metástasis. Entonces, desde el punto de vista histológico, el mayor porcentaje de cánceres son los adenocarcinomas tubulares, después los papilares y después otro tipo de carcinoma. Aquí lo que les estoy mostrando es una foto de un adenocarcinoma in situ intraepitelial. Esto es la membrana basal. Recuerden, el in situ que no ha traspasado la membrana basal, o sea, no es infiltrante. Pero miren la tipe acentuada que tiene, ¿ya? Este es un adenocarcinoma infiltrante, una gran proliferación epitelial glanduliforme que traspasa la pared, ¿ven? Aquí también traspasa la pared, aquí traspasa el músculo, ¿ven? O sea, está invadiendo, perdón, el músculo con esta proliferación glanduliforme. Otra foto en que vemos una neoplasia maligna epitelial que forma estructuras glandulares, o sea, un adenocarcinoma que forma túbulos, papilas, y que cuando la vemos con mayor aumento, esas glándulas son atípicas, no es una glándula muy bien hecha, es una glándula atípica. Están revestidas por células que tienen atipia citológica, que tienen núcleos más grandes, más chicos, o sea, pleomórficos, con focos de mitosis, se rompe el epitelio, también eso es atípico, y además pierde la polaridad nuclear, ¿ya? Y están rodeados de estroma desmoplásico. En esta otra foto estamos viendo otro tipo de adenocarcinoma que es de tipo biliar y ven cómo forma estas estructuras glanduliformes revestidas por células de epitelio cilíndrico. En este otro foco también está dado vuelta, pero hacia acá está el lumen, ¿ven? Una gran población neoplásica atípica que compromete de manera transmural la vesícula, porque esta es la túnica muscular y aquí ya estamos en la adventicia, y ven que acá existe todo esto que es neoplásico. El cáncer de vesícula se puede diseminar por contigüidad hacia el hígado, hacia el lecho hepático y al peritoneo, ¿ya? Y se puede diseminar por metástasis linfática a ganglios regionales, linfático cístico, o metástasis menos frecuentemente a pulmón suprarrenales por vía hematógena. Acá estamos viendo una hepatostomía parcial con una vesícula, que hay una gran lesión neoplásica megapapilar, ven con granulitos, y este tumor se mete ahí al hígado. Según la última edición de la JCC, que es el libro que yo les mencionaba, que ve todos los tumores anualmente y en el que se publican los TNM actualizados, eh, la, el estadio más avanzado de vesícula biliar va a ir de la mano de la profundidad de invasión en el espesor de la pared. Eso pasa en todos los órganos tubulares, para que ustedes sepan. Entonces, eh, depende si es que llega a la muscular de la mucosa, a la muscular, perdón, o si traspasa y se va al hígado. Entonces, según cómo va infiltrando en el espesor de la pared, es el estadio cómo va a avanzar, ¿ya? Y si es que llega a otro órgano que es lo más avanzado. Eso va a determinar distintos estadios y que ayudan a ver la sobrevida, ¿ven? Porque en el fondo los cánceres que están en estadio inicial, en los cuales el tratamiento es colecistectomía o una resección hepática, en general tienen mucho mejor tratamiento que cuando sobrevida que los pacientes que ya traspasan la túnica muscular y que son transmurales, esos tumores tienen muy mala sobrevida y tenemos que estar atentos frente a eso, ¿ya? Porque tienen
mal pronóstico. Lo fome de la vesícula biliar es que es un órgano tubular. Entonces un tumor pequeño ya fácilmente es transmutable. Piensen que mide alrededor de 3 milímetros. No es como, por ejemplo, un cáncer en el colon, que en el espesor de la pared demora mucho en pasar. Bueno, dentro de los factores pronósticos, la invasión, que es lo más importante. El grado histológico, ver si el tumor es bien moderado o pobremente diferenciado. El subtipo histológico, se ha visto que la variante papilar es de mejor pronóstico. Y la presencia de invasión linfovascular, en el fondo va a determinar la metástasis. Y esto es muy importante, el estado de los márgenes quirúrgicos y la extensión de la resección. Esto se ve cuando se puede en la biopsia rápida. Que se acuerden que tiene que aparecer en el informe de la biopsia diferida. Ya tienen que saber si es que el borde está positivo o negativo de neoplasia, porque si no hay que ampliarlo. Entonces acá tenemos los distintos estadios de la vesícula biliar. No es necesario que se aprendan cada uno de ellos, sino que simplemente ustedes sepan que no es por tamaño el T, sino es por invasión de espesor de las capas de la pared, ¿ya? Respecto a páncreas, el páncreas es un órgano único retroperitoneal que tiene una cabeza, un cuerpo, una cola, una superficie granular rosadita y que tiene relaciones con la vía biliar, el duodeno y el estómago, ¿ya? Y que presenta dos componentes, el páncreas exocrino y el páncreas endocrino. Respecto a la histología, está organizado en lóbulos, en los cuales ustedes van a ver acinos que tienen en su citoplasma las células distintas enzimas, y además están los islotes del área que tiene células que secretan insulina, glucagón, ¿ya? A mayor aumento, esos acinos que habíamos mencionado, ven aquí, tienen este granulado, que es por las enzimas que tienen en su citoplasma. Se organizan en, bueno, acinitos y después lobulillos que drenan a distintos conductos, como estos epitelio cúbico acilíndrico. El páncreas exocrino puede sufrir inflamación, neoplasia, y dentro de las patologías inflamatorias importantes que ustedes conozcan es la pancreatitis aguda, que es un cuadro clínico caracterizado por un gran dolor abdominal asociado a la necrosis tisular extensa, por efecto de las enzimas pancreáticas, ¿ya? Hay criterios de gravedad, puede ser un cuadro muy complicado, y tiene distintos factores etiológicos, tanto metabólicos como, por ejemplo, genéticos, mecánicos. La principal causa de pancreatitis aguda en las mujeres son los cálculos biliares. En cambio, la principal causa de pancreatitis aguda en los hombres es el alcohol. Y bueno, existen otras como vasculares, infecciosas, etcétera. El 80, como les mencionaba, esas son las relaciones con la etiología. Aún así, un 10 a 20% es idiopático. Desde el punto de vista morfológico, esto me interesa que lo retengan. Van a ver ustedes que en el fondo lo que se refleja en el páncreas es el efecto de las enzimas pancreáticas que son liberadas a los tejidos. Entonces ustedes van a tener edema por extravasación de líquidos, van a tener necrosis grasa por las enzimas lipolíticas, van a tener hemorragia por destrucción de vasos sanguíneos, destrucción de tejido pancreático y de otros tejidos como del peritoneo por proteólisis, y una extensa reacción inflamatoria aguda. ¿Ya? ¿Ven así? Entonces, cuando se dañan las células acinares pancreáticas, se activan las tripsinas y se liberan todas estas enzimas que producen el daño asociado a la pancreatitis aguda. Desde el punto de vista macroscópico, ustedes van a tener un páncreas que va a... Así, mejor. Se lo explico, el otro lo tienen en el PowerPoint. Van a tener un páncreas aumentado de tamaño, obviamente por el edema, con necrosis, con hemorragia, y estos punteados amarillentos que es necrosis grasa, ya que es la esteatonecrosis. Ven acá, es la clásica esteatonecrosis de la pancreatitis aguda. Ahora, esa esteatonecrosis o necrosis grasa también lo pueden ver en peritoneo, en la superficie colónica, en el apéndice, porque todas estas enzimas se van a vertir en la circulación del líquido peritoneal. Aquí en esta imagen a la izquierda estamos viendo páncreas remanente con esta necrosis con calcificaciones, y acá está el tejido adiposo que la rodea, también con la necrosis de esteatonecrosis.
Hay saponificación con calcificación secundaria en un fondo necrótico. Clásica esteatonecrosis. La crónica es una enfermedad inflamatoria destructiva crónica del páncreas exocrino, a diferencia de la otra que es aguda, esta es sostenida en el tiempo, y como es sostenida en el tiempo va a llevar a fibrosis y atrofia del componente principalmente exocrino. Por eso los pacientes pueden debutar por un dolor eh, crónico abdominal, pero principalmente por síntomas de mala absorción, porque no tienen enzimas, ¿ya? Y eventualmente después inclusive diabetes por destrucción de los islotes, ¿ya? Entonces el páncreas al inicio va a estar aumentado de tamaño, porque, o de manera irregular por compromiso de las glándulas de la periferia y se forman microquistes. Inclusive pueden tener también focos de necrosis grasa, pero después conforme va aumentando el tiempo, pasando el tiempo, el páncreas se empieza a atrofiar, disminuir de tamaño, y todo esto a expensas de fibrosis, como una cirrosis del páncreas, ¿ven? Y lo remanente queda así organizado como en glándulas, pero se produce una atrofia de los acinos, que en la histología se ve así. Acinos atróficos, rodeados de fibrosis, con un infiltrado inflamatorio crónico que se ve azul. Esta imagen del páncreas es muy diferente que la imagen del páncreas que vimos anteriormente, ¿cierto? Porque están todos los acinos, los pocos que quedan remanentes, atróficos, separados por bandas de fibrosis, ductos dilatados, y cuyo diagnóstico diferencial, tanto clínico como en las biopsias, siempre es un reto, ya porque los pacientes con cáncer de páncreas también debutan con baja de peso. El cáncer de páncreas es un tumor maligno digestivo que tiene la mayor letalidad, es frecuente en pacientes de edad avanzada, cada vez ha ido aumentando más su incidencia y lamentablemente siempre es detectado en etapas avanzadas. ¿Ya? El tipo histológico más frecuente es el adenocarcinoma que se origina a nivel de los ductos. ¿Ya? Tienen una pésima sobrevida. De los factores de riesgo importantes, el tener el antecedente de pancreatitis crónica pesa mucho, pero también la historia familiar. El hecho de tener a alguien con cáncer de páncreas en la familia aumenta mucho el riesgo de cáncer de páncreas y otros síndromes genéticos asociados también. Factores asociados puede ser una diabetes mellitus o pacientes que tienen una dieta alta en grasas. ¿Existen lesiones precursoras? Siempre, como también existen cánceres en los cuales el epitelio de los ductos empieza a experimentar metaplasias, displasias de grados variables, hasta que posteriormente, desde la displasia más severa, se transforma en un carcinoma invasor. Y ven cómo van acumulando lesiones. El cáncer de páncreas, por lo general, se localiza a nivel de la cabeza. Se origina, como les había mencionado, a nivel de los conductos, y es una masa irregular, pétrea, arenosa. ¿Y por qué tan pétrea? Porque tienen mucha desmoplasia, un estroma muy fibroso, y además pueden secretar mucina. Ahora, en general, estos tumores se van extendiendo localmente, infiltran hacia el duodeno y la ampolla y generan obstrucción de la vía biliar. En este caso, estamos viendo un cáncer de páncreas localizado en la cabeza. Ven que este es el parénquima normal del páncreas, como pardo rosado, como granular por los acinitos, y acá estamos viendo que está reemplazado por una masa irregular blanquecina, que está localizada en la cabeza, que es donde mayormente está el cáncer. Ve la cabeza, después en el cuerpo y posteriormente en la cola. Acá vemos otra imagen, que es un poco difícil de interpretar, pero para que vean el cambio de coloración del parénquima normal hacia el cáncer, que es esta lesión estrellada blanquecina que se está inclusive ahí metiendo el duodeno. Acá vemos el duodeno abierto, esa es la operación que se realiza acá, la intervención quirúrgica, es una pancreatoduodenectomía parcial que involucra un poco de estómago, duodeno, y cortan un poco de duodeno, y acá está la cabeza aparte donde está el tumor. Y acá va a estar la ampolla. Entonces, ven ustedes acá esta masa que está infiltrando ahí el duodeno. Y desde el punto de vista histológico, como les había mencionado, es un adenocarcinoma que forma estructuras glandulares
que se caracteriza por ser muy desmoplásico, o sea, produce mucha desmoplasia, por eso está fibroso y tan duro que es este tumor. Y además este tumor le gusta mucho irse por los nervios y produce invasión perineural, por eso es uno de los tumores que produce mayor dolor. En esta foto estamos viendo una variante mucosecretora, ven que está secretando mucina. Se pueden diseminar localmente al retroperitoneo, a los vasos sanguíneos de mesentérico, pero también a, como les mencionaba, al hígado, perdón, al duodeno, al estómago, ganglionar a distintas cadenas ganglionares o producir metástasis a distancia. Ya estamos viendo otro corte de otro tumor, ven acá irregular blanquecino que está infiltrando la pared duodenal. Esta mucosa verduzca es el duodeno. Y acá está el infierno. La última clasificación de la AJCC respecto a cáncer de páncreas, este tumor, ¿cómo es? Tubular o sólido. Sólido. Entonces, el TNM va a estar basado en tamaño, así como en el hígado. ¿Ya? Entonces, el tumor de cabeza de páncreas, es importante saber el tamaño y si posteriormente invade algunas otras estructuras para determinar el